Hey chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, guía número 3 del área de matemáticas, específicamente de la asignatura de trigonometría, y está enfocado en triángulos. ¡Qué bien! Pero vamos a trabajar propiedades y las vamos a aplicar. ¡Uy, qué mal! Pero son muy fáciles. ¡Qué bien! Y además vamos a trabajar las razones trigonométricas. ¡Uy, qué mal! Oírme. Pero también son fáciles. ¡Qué bien! Entonces, vamos a comenzar explicando rápidamente una de la partecita teórica que nos encontramos en la guía. Esto por favor cópielo en su cuaderno, ténganlo en sus apuntes porque va a ser importante. Entonces, recuerde que los triángulos son polígonos cerrados, claramente, de tres lados, ¿no? Triángulo, de tres, ángulo, pues tres ángulos, ¿no? Tiene tres lados también. Y por lo tanto yo puedo hacer unas clasificaciones dependiendo de los ángulos y dependiendo de los lados. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es que tenemos una clasificación de triángulos por sus lados, es decir, dependiendo de cuántos lados del triángulo sean iguales. Entonces, tenemos el triángulo equilátero, que es aquel triángulo cuyos tres lados son iguales, es decir, tienen la misma medida. El isósceles es el triángulo donde tiene dos lados iguales, ¿listo? Y el escaleno, que es el triángulo que no tiene ningún lado igual. Todos sus lados son diferentes, tienen diferentes medidas, ¿listo? ¿No te parece eso curioso? El triángulo equilátero y el triángulo isósceles tienen unas propiedades que vamos a trabajar más adelante, entonces por favor téngalos presente. Y tenemos una clasificación de triángulos dependiendo de sus ángulos. Tenemos acutángulo, que son los triángulos que tienen un ángulo agudo, obtusángulo, que son los triángulos que tienen un ángulo obtuso, y los triángulos rectángulos que tienen un ángulo recto, es decir, que miden 90 grados. ¿Cómo se distinguen los triángulos rectángulos? Porque el ángulo de 90 siempre va a tener esta forma, una forma de cuadrado, se le hace esta formita al ángulo de 90. Todos los demás ángulos siempre van a tener la forma de semicírculo, por lo general usted suele ver en los triángulos, pero el triángulo rectángulo siempre va a tener esta forma, una formita de cuadrado en el ángulo de 90. ¿Listo? Hay unas propiedades que son importantes aclarar. En los triángulos equiláteros, ojo acá, los triángulos equiláteros recuerde que son aquellos que tienen los tres lados iguales. ¿Cómo sabemos eso? Por lo general, en geometría, se les hace una distinción a los lados que son iguales. Entonces, por ejemplo, en este caso se les hizo una rayita y todos los lados que tengan esta rayita son iguales. En este caso, en este triángulo, todos sus lados van a ser iguales porque todos están designados de la misma manera. En el triángulo isósceles, que son los triángulos que tienen dos lados iguales, si usted se da cuenta, ¿cuáles van a ser los dos lados iguales? Pues los que tengan la rayita. ¿Listo? En ese orden de ideas, en los triángulos equiláteros, los que tienen los tres lados iguales, siempre va a pasar que los ángulos internos van a medir 60 grados. Siempre, en todo triángulo equilátero, no importa la medida del lado, lo que importa es que sea equilátero, sus ángulos siempre van a medir 60 grados. Y eso es lo que vamos a demostrar en el primer punto del taller. En los triángulos isósceles vamos a tener lo siguiente. Los ángulos de la base van a ser congruentes. Es decir, si usted se da cuenta, en los triángulos isósceles yo tengo dos lados iguales. En este caso son este y este. Por lo tanto, los ángulos correspondientes a esos lados con la base van a ser iguales. Por ejemplo, si este ángulo midiera 50, yo sé que este ángulo también tendría que medir 50. ¿Por qué? Porque como los dos lados son iguales, los dos ángulos de la base también lo van a hacer. ¿Listo? Y la propiedad más importante con la cual vamos a trabajar el punto número 1 es la siguiente. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo deben sumar 180 grados. Entonces no se le olvide, independientemente del triángulo, ya sea equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, obtusángulo o rectángulo, la suma de los ángulos internos me tiene que dar 180. Siempre tiene que darme 180. Y esta propiedad es la que vamos a utilizar para trabajar el punto número 1. ¿Listo? Entonces téngala en cuenta porque esto lo vamos a desarrollar en el siguiente video. Entonces recuerde las propiedades que vimos porque estas tres propiedades las vamos a aplicar en el punto número 1 de la guía.
Recuerde, en todo triángulo equilátero los ángulos o la medida de los ángulos va a ser igual a 60 grados. En los triángulos isósceles los ángulos de la base son iguales, es decir, son congruentes, y la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe ser igual a 180 grados. ¿Listo, chicos? Si tienen preguntas, por favor me las realizan o me las dejan en la caja de comentarios.